Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo en un nuevo episodio de Microcosmos. Este será el último de esta temporada y en él vamos a intentar hacer un resumen, una síntesis de cuáles han sido los temas principales de esta tercera temporada. ¿Qué tal, Cloti? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola Jordi, muy bien. Bueno. Aquí intentando, pues lo que dices tú, hacer un resumen, una síntesis de los temas que hemos tratado en esta temporada, Ujú. que si te parece comento que todos ellos han sido extraídos del libro El paisaje interno de Ujú. Schiller. Exacto. Entonces, Y el tema principal, que lo hemos repetido muchas veces en estos episodios, pero bueno, mm, el tema principal, la superación del sufrimiento, y esta temporada la hemos centrado ahí, en ese tema. Y ahora sí. vamos a recapitular un poco para hacer una síntesis y llegar a alguna conclusión, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Sí, haremos un repaso por los capítulos que hemos ido haciendo, Eso es. ¿no? Entonces, en el primer capítulo quisimos empezar con el jinete y su sombra, Ujú. que está, como habíamos dicho, en el libro del paisaje interno, y que se trata de una explicación que está expresada en prosa poética y que nos acerca lo que es el significado de la sombra. Con este capítulo fue con el que empezamos. Exactamente, era un relato cortito, una especie de cuentito, ¿no? Sí. En el que un hombre iba cabalgando en su caballo y en ese cabalgar, una alegoría del camino de la vida, se va encontrando con otros personajes, ¿no? Uno joven, uno mediano y uno viejo, y bueno, cada uno de ellos le explica una cosa y bueno, tenéis que ver y escuchar el cuentito este para ver la conclusión de él, ¿no? Claro, para entender esto de la sombra también Exacto. qué es y cómo nosotros también lo comentamos y cómo nosotros lo interpretamos. Sí, sí. En el capítulo 2 también hay un cuentito, un relato que se ha extraído de la charla de la curación del sufrimiento que se hizo en el 69, que hizo Silo en Punta de Vacas en el 69. Y bueno, también es un relato cortito que explica un poco cuál es el significado de los deseos posesivos como productores del sufrimiento. En ese relato se cuenta un poco, se busca la raíz del Ujú. sufrimiento y se alegoriza como eso, como que el deseo es esa raíz que provoca el sufrimiento. La Claro, propuesta de transformación consiste precisamente en superar esos deseos posesivos y orientarse hacia la liberación y la felicidad interna. Casi sí, nada. casi nada. Y Ah. luego seguimos avanzando con este eje de la superación del sufrimiento y en el capítulo 3 que lo llamamos la contradicción y unidad, bueno, está basado en el tema de la contradicción y unidad Uh-huh. y lo llamamos realmente la frustración cierra el futuro, como una pregunta, ¿eh? En este caso, estuvimos profundizando y comentando sobre la contradicción y viendo qué es la contradicción la que origina sufrimiento. La contradicción es esa división que hay entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. O sea, es una división interna, una especie de división de uno mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en este caso, lo que vimos, lo que comentamos y lo que está descrito ahí es que es la unidad interna la que permite precisamente superar la contradicción, como si fuera una balanza, ¿no? Que se va Uh-huh. equilibrando hasta que gana, digamos, la unidad interna. Así Claro. dicho, muy simplemente, pero un poco la idea Uh-huh. es esta. Sí, en el siguiente capítulo, en el 4 que llamamos la traición a uno mismo, ahí desarrollamos un poco el tema de los registros internos, los registros que se producen con los actos contradictorios y los registros que se producen con los actos unitivos, ¿no? Estos registros son los indicadores que tenemos como referencia, ¿no? Como guía, para avanzar en este camino de búsqueda de la unidad. Un tema bastante importante, el tema de los registros y que no se suele tener en cuenta, ¿no? Porque todo este camino de superación del sufrimiento, de hecho, se basa en eso, en la experiencia propia, en el registro que tiene Claro, uno de la contradicción o la unidad. exacto. En Mm. prestar atención a eso que se registra, a eso que se siente, que ya no se trata de una teoría o de una... Exacto.
es exacto. importante, ¿eh? Porque aquí cada uno tiene que comprobar por sí mismo que esto, cómo funciona esto, digamos, ¿no? Ujú. Para realmente poder cambiar, ¿no? Porque si solo es una idea. Así. Luego en el capítulo 5, que también lo llamamos tratarse como a un amigo, pues continuamos reflexionando sobre este tema de la contradicción y de la unidad, del cambio posible. Y también nos dábamos cuenta bueno, de que no se cambia tratándose mal uno a sí mismo, aunque haya cometido muchos errores, muchos de ellos por ignorancia, porque no conocía estas cosas. Entonces no se trata de recontar los pecados, como se nos ha explicado a veces, sino que se trata de comprender la raíz de la contradicción. Y por eso exhortamos a entender que hay que tratarse bien, que no estamos en guerra con nosotros, sino que cuanto más nos tratemos como amigos a los que de alguna manera tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, más fácil avanzaremos. Ujú. Exacto. Y en el siguiente capítulo, en el 6, que llamamos La decisión de una nueva vida, eh, tratamos como de repasar el pasado para comprenderlo y superarlo, ¿no? Viendo la importancia de reconciliarse con uno mismo. Es un poco una continuidad del siguiente, ¿no? Del tratarse con un amigo. Dándose cuenta de que los errores del pasado hay que comprenderlos para poder superarlos. Hay que darse cuenta de qué pasó en aquel momento para no volver a repetirlo, ¿no? Todo aquello que no se comprende se vuelve a repetir casi mecánicamente. Mecánicamente, claro. Claro. Entonces, una de las conclusiones importantes de este capítulo era justamente que cuando uno quiere superar sus cosas, tiene que darse cuenta que se crece internamente ayudando a crecer a las demás personas. No solo por comprender uno mismo lo que le ha sucedido, lo que ha hecho, sino también por el hecho de ayudar a otros a dar ese paso. Ahí es cuando el crecimiento de uno es completo. Mm. Y ¿Mm? esto también es un punto también muy Sí, importante importante, a sí. tener en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, continuando con esta línea, seguimos con el capítulo 7 sobre la acción válida, que sería también aquella que hace a la esencial construcción de la vida ¿Mm? humana, ¿no? Porque la vida humana no es algo dado ya en sí mismo, sino que es una posibilidad a construir en un camino o en otro. Entonces ¿Mm? dependen de los actos que hagamos. Estos actos nos pueden llevar en una dirección constructiva, ascendente, evolutiva, o en una dirección que nos vaya a ir alejando precisamente de esa que nos lleve hacia la destrucción, que nos lleve hacia la desintegración, hacia la incoherencia. Así ¿Mm? que, bueno, la acción válida justamente es aquella que lleva hacia la construcción en ¿Mm? evolución siempre abierta de la vida humana. Sí, y el capítulo 8, de hecho, es una continuidad de este, que llamamos el vuelo del acto válido, y en el que reflexionamos un poco más sobre qué es el acto válido, ¿no? Qué Mm, tipo de acto es, qué tipo de registro deja, y bueno, se explica que es justamente aquel acto, aquel tipo de acción que permite volar por encima del abismo. Y utilizamos lo de volar y lo de abismo como imágenes muy concretas porque generan un tipo de registro que encaja con el registro del acto válido. El abismo como imagen de la contradicción, ¿no? Y el vuelo que lo sobrepasa por encima, ¿no? ujú. Y continuamos en el capítulo 9, entonces entramos en el tema de lo que son los sentidos provisionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que también este es otro gran tema relacionado con todo lo anterior, porque nos damos cuenta de la necesidad de encontrar un verdadero sentido en la vida. Y un verdadero sentido en la vida tiene que ser un sentido que permanezca, que dé un centro interno y que trascienda las condiciones a las que nos estamos sometidos, digamos, durante siempre, pero sobre todo el último accidente, ¿no? Que sería la muerte, ¿no? A esas Uh-huh. cosas no queridas, vamos a decirlo. Entonces, tenemos que tener un sentido que vaya más allá de cualquier accidente, de cualquier cosa no deseada,
y por supuesto destacamos la muerte porque sería el sinsentido máximo si todo acabara con la muerte. Entonces, bueno, la necesidad de buscar un sentido que justifique la existencia. Claro, y enlazando con esto de los sentidos provisionales, el siguiente capítulo, el 10, que llamamos La razón al servicio de la vida, es un capítulo en el que nos preguntamos por qué se cree que la razón se opone a la fe o a la esperanza de una vida más allá de esta, ¿no? Se afirma que la razón puede y debe estar al servicio de la vida, creando y proyectando un sentido que vaya más allá de ella. De alguna forma es como desobedecer a las propias creencias y suposiciones de una época o de una cultura, ¿no? Suposiciones y creencias que dan por sentado que la vida se acaba en determinado momento y ya está. Bueno, la razón puede elaborar un sentido que vaya más allá de esas creencias, ¿no? Así es. Y no se opone, por tanto, a la fe. Uno puede creer y otro puede razonar cabalmente y llegar a las mismas conclusiones. No se oponen ambos. Sí, sí. Eso no sé por qué hay ese empeño en separarlas, ¿no? Históricamente ha habido una pelea ahí, ¿no? Ha habido ahí una pelea y nosotros estamos diciendo que eso hay que revisarlo porque no tiene por qué ser así. Exacto, exacto. La actitud buffet libre es el nombre que le pusimos al capítulo 11. Aquí, ¿qué pasa? ¿De qué se trata esto de buffet libre? Es como que estábamos hablando de la actitud centrípeta, ¿no? De todo para mí, ¿no? Que es un pensamiento y una conducta en la que todo lo que nos rodea lo vemos según nuestras apetencias. Entonces, ¿esto qué pasa? Que genera mucha tensión en nosotros y que además intoxica nuestras relaciones con los demás. Es una cultura y una forma de emplazarse ante la vida muy cosificadora, muy consumista y también muy propia y muy fomentada precisamente por el sistema. Sí, sí, exacto. Vamos a decirlo así. Entonces hay que mirar esto, ¿eh? Hay que observarlo porque esto más que nada lo que hace es encadenar al psiquismo a esta cosa consumista y cosificadora, ¿no? Exacto. Sí, y la imagen del buffet libre era como muy gráfica, ¿no? Esto de llegar ahí, no cogerte lo que te apetezca, como si todo estuviera puesto para ti, ¿no? Era una imagen Es muy lo que gráfica. dicen que el ser humano a veces es muy depredador, ¿no? Con la naturaleza, con los recursos, con todo, ¿no? Entonces tiene esta cosa que tiene que superarla. Claro. Y en esta crisis que estamos, yo creo que va a ser uno de los grandes temas, va a ser ¿no? Esta actitud, esto lo que es el egoísmo, ¿no? Exacto. Eso. Porque así simplemente la supervivencia de la especie está en riesgo, de esa manera. Exacto. Y de hecho el último capítulo, el capítulo 12, que lo hemos llamado Dar es más que recibir, en este capítulo se quiere hacer énfasis justamente en eso, en que la actitud de recibir parece como que nos aporta más, sin embargo es justo lo contrario. Es la actitud de dar, la actitud que más nos aporta, porque es una actitud que nos orienta hacia la coherencia, hacia la unidad interna, hacia la solidaridad hacia otros. Justamente la actitud de dar es la que más nos aporta, pero se ha creído ingenuamente que recibir es más que dar, cuando es todo lo contrario, dar es más que recibir. Pero bueno, eso requiere un poco de profundizar un poco en los registros, por eso la importancia de los registros que veíamos antes, y darse cuenta de qué ocurre cuando uno da, cuando uno recibe, en qué situaciones, ¿no? En qué momentos, en fin. Claro. Sí, también tiene que ver con un cambio de valores, ¿no? Porque y de un cambio de visión de la vida. Y entonces, bueno, nosotros lo que pretendemos simplemente es ayudarnos a nosotros y ayudar a esta reflexión, ¿no? Tan necesaria para ese cambio que muchos queremos que se produzca. Así es. Así que, bueno, en síntesis, estos fueron los 12 capítulos de esta temporada. Hemos querido, como decíamos al principio, comprender en profundidad cómo superar el sufrimiento y hemos visto que es la contradicción y la posesión
aquello que produce sufrimiento y que hay que superar. Exactamente, también nos hemos ido dando cuenta por experiencia y reflexión, esto importante, de que es a través de la unidad interna, a través de la acción unitiva, de los actos unitivos, es la manera de superar el sufrimiento. Y no es una teoría, ya digo, sino que esto es una Sí, experiencia y es cada uno que se ponga a mirarlo, a reflexionarlo y a exacto. profundizar en ello lo verá. Claro, porque estos actos justamente nos dejan una señal muy clara en nosotros, un registro, y suelen estar referidos, los actos unitivos, suelen estar referidos al dar y al ayudar a otros. Y tienen como dirección la construcción de una realidad nueva, de una realidad más humanizada, ¿no? En la que se aspira a la felicidad de todos y no solo de uno. Exacto. Uh-huh. En donde compartir, un mundo en donde compartir, en donde entramos todos y todas. Exacto. Hay mucha gente que está anhelando este mundo. Yo creo que la humanidad lo anhela, ¿no? En su profundidad. Lo que pasa es que como tenemos la idea de que no es posible, que hay que competir, que todo aquello, pero bueno, hay que ir rompiendo todas esas creencias y reflexionar y ver que no es así, que todos podemos tener de todo lo necesario sin necesidad de rivalizar con el otro, con Exacto. con la otra persona. Bueno, Muy pues bien, pues hasta aquí hemos llegado. exactamente hasta aquí esta temporada y esperamos que haya sido de utilidad estos comentarios y sobre todo bueno, que puedan ayudar a la reflexión. Uh-huh. Eso es. Nos vemos en otra. Que vaya muy bien. Muy bien, hasta otra. Hasta luego.